Muy bien, hoy día vamos a hablar acerca de teoría del tipo penal, es un tema muy importante que va a desprender varias escuelas, sobre todo penales, y vamos a ver un poco de cómo se ha ido formando esta concepción del tipo penal a lo largo de los años hasta llegar justamente pues al funcionalismo jurídico que hoy por hoy estamos adscritos casi en Latinoamérica y sobre todo en el Perú. Primera diapositiva, por favor. Hay un libro importante de un gran profesor, un profesor que hace tiempo he ido siguiendo en Colombia, aparte, ¿no? También de otro maestro insigne en Colombia, que es el profesor Carrasquilla. Incluso nosotros trajimos a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ya lo de muchos años, con un gran amigo también, Ángel Gaspar, de la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Y bueno, en ese tiempo nosotros quisimos un poco dialogar con estos profesores que han escrito mucho en Colombia. Otro profesor es también, ¿no? Muy conocido él en Colombia y creo en Latinoamérica porque ha sido eh, discípulo, ¿no? De un gran maestro. Hablo del profesor Nodier Agudelo Betancourt. Él tiene un libro muy bonito que está en pantalla, se llama Esquemas del Delito. Y en ese libro, si ustedes van a leer la presentación, la introducción, él más o menos cuenta cómo es que llegó a Alemania a ser discípulo de un gran profesor en ese tiempo. Hablo del profesor Hans Welzel, quien adquirió mucho del finalismo, ¿no? Se puede decir que es el representante de la escuela finalista del derecho penal. Y es que él habla justamente que en ese tiempo, por el paso que estuvo en París, en Francia, pasa justamente a Alemania y va a la Universidad de Bonn. Y él pensó, claro, estamos hablando del profesor Hans Welzel, y que iba a ser una cola inmensa, o era imposible de llegar a este profesor. Pero lo curioso es, él cuenta en ese libro, que él va a la Universidad de Bonn, en Alemania, y es que no había ninguna cola, no era tan difícil llegar al maestro, y es que toca la puerta y lo recibe Hans Welzel, y Hans Welzel le dice, ¿usted habla español o inglés? ¿No? Pues a lo mucho podría hablar el poco alemán que había aprendido en esos días, y le dice, véngase usted, no, con otra persona al día siguiente. Y al día siguiente, ¿no? Le viene un traductor y le dice, ¿no? ¿Qué hacía por Alemania? Y le dijo que quería conocer, ¿no? A este eximio maestro de Alemania. Y le dice, espera un momento. Y le dice, quédate a estudiar en Alemania. Y le da una beca justamente a la Fundación Konrad Adenauer para que estudie la maestría y el doctorado en Alemania. Y en ese tiempo llegaba Schifrin, el desaparecido profesor también Busto Ramírez, chileno, ¿no? Fallecido hoy por hoy, y entre otros personajes de ese tiempo muy reconocidos en la dogmática penal Latinoamérica. Este comenzar, ¿no? Implica que varios, digámoslo así, discípulos, ¿no? Latinoamericanos han estado adscritos en estos sistemas o en estas escuelas del derecho penal. Y hasta hoy, ¿no? Lo tenemos. Hay varios profesores que han viajado a Alemania, como el profesor José Antonio Caro Young, el profesor Raúl Pariano Arana, y entre otros, ¿no? Que han ido justamente a estudiar la dogmática penal tan rica, tan fructífera, y hoy por hoy nos abocamos pues al derecho penal. Y cuando estos profesores siempre enseñan en las clases o han hecho trabajos de investigación, siempre nos van a representar con sus insignes maestros. Por ejemplo, el profesor Raúl Pariana Arana siempre se representa, ¿no? Con Claude Roxin, y el profesor José Antonio Cabellón siempre con Gunther Jacobs, ¿no? Y entre otros, que muy bien han planteado ciertas, eh, digámoslo así, ciertas claves, ¿no? Para entender la concepción dogmática de su escuela, de su sistema. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo ha ido progresando toda esta circunstancia o esta escuela, o mejor dicho, este sistema del derecho penal que hace el concepto de tipo penal justamente a lo largo de los años. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Cuando hablamos justamente ya la concepción del tipo penal, nosotros nos vamos a tener que hacer un retroceso justamente
de lo que ha significado, digámoslo así, la teoría del tipo penal a lo largo de los años. Y es que en Alemania, ¿no?, se han ido desarrollando cuatro grandes sistemas de análisis, cuatro grandes sistemas del derecho penal o la dogmática penal que han representado y han forjado cómo debe entenderse la teoría del delito en cada tiempo. Y que estos han sido empleados, pues, ¿no?, en varios países en Latinoamérica. Casos como, por ejemplo, Argentina, México y sobre todo el Perú, tienen un sistema o recogen un sistema jurídico de tradición romano-canónica germánica. Y estos sistemas claramente marcados, ¿no?, han ido diferenciando en cada época y tiempo, han ido cambiando durante el transcurso, digámoslo así, del tiempo. Y es que estos se representan a través, en primer término, del sistema clásico, luego el sistema neoclásico, el sistema finalista y finalmente, hasta este tiempo, el sistema funcionalista, que hoy por hoy pues han servido estas escuelas, sobre todo el sistema funcionalista, a poder resolver varios casos en concreto en la práctica y que la jurisprudencia nacional e internacional ha desarrollado mucho. Y vamos a entender del por qué esta representación del sistema funciona mucho en los casos prácticos. Y vamos a ver más adelante cómo se han ido resuelto, ¿no?, casos prácticos de la vida real en cada escuela o en cada sistema. Correcto. Muy bien. Y el punto justamente de coincidencia entre estos cuatro sistemas penales radican en considerar al delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. El primero de estos enunciados es considerado como el presupuesto, ojo aquí, de todo delito, que es la conducta, mientras que los restantes son considerados como elementos o categorías o escalones. Dichos vocablos son sinónimos y por tanto se pueden utilizar de manera indistinta. Así tenemos un presupuesto, ¿no?, que es la conducta, y tres categorías que en Latinoamérica se conoce y se recoge y lo establecemos, como en el caso del Perú, claramente establecido: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y esto pues son analizados hoy por hoy en cada, digamos, en cada hecho en concreto cuando se analiza la tipicidad, correcto. O es parte, mejor dicho, de la teoría del delito, porque esto se analiza dentro de la tipicidad, antijusticia y culpabilidad, que es parte, hoy por hoy, conocido, no valga la redundancia, de la teoría del delito. Entonces, esto, ¿no?, lo aplicamos solo cuando se ha ido constatado, ¿no?, la existencia del presupuesto, ¿no?, o mejor dicho, de un determinado hecho, un determinado evento criminal. Y a la raíz, como enseña el profesor Miguel Polaino Orts, cuando vemos la constatación, ¿no?, de un hecho en concreto que parece delictuoso, que es delictuoso, o cuando hay un requerimiento digamos, de poder resquebrajar, ¿no?, un bien jurídico protegido, entonces tenemos que ver estos casos con la teoría del delito. Y claramente se establece que en este punto hay que recoger estas categorías dogmáticas y hablar si ese hecho en concreto es típico, es antijurídico o es culpable en función justamente al principio de legalidad, ¿no? Porque tenemos que representarnos también si una conducta está representada en el Código Penal como delito. Y ahí parten justamente el análisis dogmático. Entonces, solo cuando hemos constatado la existencia de estos presupuestos o los tres elementos, podemos sostener la existencia, ojo aquí, de un delito. Por tanto, si es que estos elementos no están representados, ¿no?, como delito en un hecho en concreto, la conducta vendría a ser totalmente atípica. ¿M? Entonces, no se puede, eh, digámoslo así, a una persona investigar y menos sancionar por un hecho que no está en la norma como un hecho delictuoso, o sea, es decir, en el Código Penal. Y eso la Constitución claramente lo ha señalado, ¿no?, que incluso protege la presunción de inocencia. Muy bien. Entonces, recorremos a manera de resumen en este punto lo que se entiende por dichos conceptos. Por ejemplo, la conducta, ¿no?,
que se entiende o se trata justamente de establecer si, según un resultado, ¿no? Que consiste en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado, se puede considerar como la obra de un ser humano, es decir, si se le puede atribuir o imputar. Eso se entiende con respecto a la conducta. La tipicidad, ¿no? Se realiza un juicio de adecuación del hecho del tipo. En ese sentido, el tipo se puede concebir como la descripción normativa de la conducta prohibida prevista en uno o varios artículos de las leyes penales vigentes, adecuadas. Recordemos quién lo hace las normas, lo hace el Congreso, ¿no? Así estemos de acuerdo o no, pero ya es parte, digamos, de un Estado constitucional de derecho y nosotros tenemos que respetar esa, esa situación que está representada en el Código Penal. Y la antijuricidad, ¿no? Es una categoría, ¿no? Donde se establece si la conducta prohibida es contraria al orden jurídico en general y por ello al hecho típico y antijurídico, y a esto se le denomina el injusto penal, ¿correcto? Por el contrario, si el hecho típico está amparado por alguna causa de justificación, ya no es delito. Desde aquí, ¿no? Conviene dejar muy claro que la conducta justificada no deja de ser ilícita. Así, por ejemplo, el homicidio amparado por la causa de justificación de legítima defensa sigue siendo una conducta prohibida de matar a otro, pero que deja de ser antijurídica dada la concurrencia de circunstancias establecidas por el legislador para justificar ese hecho en particular. ¿No? Y finalmente aquí la culpabilidad, ¿no? Que encontramos esta categoría dogmática y la culpabilidad se determina si se puede o no reprochar al autor el haberse comportado contrariamente a derecho. Por supuesto que los lineamientos anteriores constituyen solo una aproximación a la teoría del delito y por tanto el presupuesto, que es la conducta, como las categorías tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, han variado tanto en su concepción como en los elementos que las integran. Por ello, a continuación, ¿no? Vamos a realizar un breve extracto, una breve reseña, un- una breve historicidad, ¿no? Acerca de la evolución de los sistemas a los que nos hemos venido refiriendo. Esto es, vamos a ver cómo han ido evolucionando con respecto a la teoría del delito, sobre todo hablar la teoría del tipo. Correcto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, decía hace un momento que cuando hablamos de la teoría del tipo, ¿no? Nos tenemos que siempre regir a la teoría del delito. Y esto es importante en cada hecho en concreto, porque esto nos va a ayudar, ¿no? A verificar un hecho criminoso para poder determinar si ese hecho, ¿no? Que pasa en el mundo objetivo, ¿no? Como diría el profesor Polaino Navarrete, y si esto se presenta o si esto sí puede ser típico, si puede ser antijurídico, si es culpable o si puede ser también al final punible. Y es por ello que vamos a hablar en primer término del sistema clásico que es el sistema causalista, ¿no? Y es que en 1906 Ernest, ¿no? von Belling puso de manifiesto la existencia de una categoría intermedia entre la conducta y la antijuricidad, ¿no? Término que significa supuesto de hecho, pero que se ha traducido como tipo penal, el cual conforma la categoría denominada tipicidad. El tipo, ¿no? El tipo penal se caracterizó por ser objetivo y libre de valor, no valorativo. De ahí que los elementos, ¿no? Que conforman la tipicidad fueron puramente objetivos o descriptivos, es decir, aquellos que se perciben a través de los sentidos y se verifican mediante pruebas científicas. Por ejemplo, privar de la vida a otro es un hecho que se percibe a través de los sentidos, pero que se demuestra mediante pruebas periciales como la necropsia de ley, los dictámenes de balística, criminalística, etcétera. Por otro lado, Belling, ¿no? Puso de relieve la función del tipo como una garantía para el ciudadano, pues sólo aquellas conductas descritas en la ley penal pueden ser sancionadas dentro del mínimo y máximo de la pena señalada en la misma ley.
En contrapartida, aquellas conductas que no están descritas en algún tipo penal se denominan atípicas, ¿no? Y se consideran irrelevantes para el derecho penal, conforme a la fórmula, ¿no?, latina nullum crimen nulla poena sine lege, creada por ¿quién? Por otro insigne, grande maestro del derecho penal, ¿no? Feuerbach, ¿no? También, ¿no?, se consideran atípicas las conductas que no reúnen todos los elementos descritos en el tipo. Por ejemplo, la cópula impuesta por la fuerza no puede ser constitutivo de violación si hubo consentimiento por parte de la mujer mayor de edad para tener la relación sexual con prácticas, digamos, sodomaquistas. ¿M? Ahora bien, la concepción del tipo del sistema clásico fue mucho criticada en ese tiempo. Y ha habido pues siempre otros profesores que han puesto de manifiesto la crítica a este sistema. Pues si bien es cierto, ¿no?, que tipos como el homicidio solo requieren de juicios causal objetivos para su análisis, pero acá habría que ver si existen otros cuyo análisis solo pueden, digamos, haber realizado acudiendo además a juicios de carácter normativo o subjetivo. Así, por ejemplo, la conducta lo de apoderarse, ¿no?, que es un elemento objetivo material, no es suficiente para integrar el tipo de robo hasta que no se constante que la cosa pues era ajena. ¿M? Para lo cual, en ese tiempo pues se requeriría un análisis normativo. De igual forma, los piropos que emite diariamente el jefe a su secretaria no son suficientes para afirmar la existencia de una conducta típica de hostigamiento sexual, hasta que no se constaten los fines lascivos de la conducta del sujeto activo. Esto dejaba clara la insuficiencia de los juicios puramente causal objetivos en el análisis de dichos tipos y la necesidad de recurrir a juicios de carácter normativo o subjetivo cuando el tipo así lo requiere para su integración. Lo cual, pues, hoy por hoy es diferente con el tema ya del sistema funcionalista que nosotros manejamos, ¿no? Y que el Código Penal, pues, ha ido cambiando mucho hasta en este tiempo. ¿No? Claramente han sido cómo están creados hoy por hoy los delitos sexuales en el Código Penal. Otra crítica que se surgió en ese tiempo, ¿no?, giró en torno a la tentativa, ¿no?, considerada como una fórmula de ampliación del tipo. Pues si pensamos en la persona que dispara contra otra para matarla, si conseguir dar en el blanco, ¿no?, podemos inferir, ¿no?, que el bien jurídico vida estuvo en peligro, pero hay ausencia de un resultado material. Con lo cual, no se puede sostener ni la causalidad ni la tipicidad de la conducta. Y se tiene que llegar hasta la culpabilidad del sujeto para determinar si la finalidad, ¿no?, que guió su conducta puede sustentar, ¿no?, em, su relevancia jurídico-penal. Pero eso supone un análisis asistemático, toda vez que se llegó hasta la culpabilidad, que es una tercera categoría dentro de la teoría del delito, sin haber verificado las categorías anteriores, la conducta, tipicidad y la antijuricidad. Y después fue necesario regresar a la conducta para sostener la existencia de una tentativa de homicidio, ¿no? Entonces, estos son más o menos, ¿no?, porque esto es bien grande, algunas de las ideas del sistema clásico causalista, ¿no?, que parte justamente de Ernest von Belling, este, Binding y entre otros autores, claramente. Pero lo que he tratado de resaltar es la concepción que ha dado Ernest von Belling a partir del año 1906 y cómo se entendía el causalismo clásico hasta ese momento, ¿correcto? Vamos ahora ya al sistema neoclásico, siguiente diapositiva, por favor, que es el sistema causalista valorativo. A ver, mientras que en el sistema clásico, ¿no?, bastaba con la constatación de los elementos objetivos del tipo para sustentar la tipicidad, en el sistema neoclásico se requería verificar tanto los elementos objetivos del tipo como los elementos normativos y subjetivos específicos cuando el tipo así lo requiere. Sobre la historia justamente de los elementos normativos del tipo, hay un gran maestro que se llama Max Ernst Mayr, puso en evidencia
que ciertos tipos penales no solo describen realidades, ¿no? Por ejemplo, la cosa, muerte o lesión que sostienen una relación causal con la conducta y que son perceptibles a través de los sentidos, sino que también se refieren a conceptos que requieren una valoración jurídico o cultural previa a la antijuricidad. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, ¿no? Digamos, de funcionarios públicos, no es suficiente con el incremento del patrimonio de la persona, sino que para decir que estamos ante una conducta típica de enriquecimiento ilícito, se necesita imprescindiblemente confirmar el carácter de funcionario o servidor público del sujeto activo. Pues si en particular hecho no será típico, ¿no? O sea, si en particular hecho, este no va a ser típico, porque se requiere para esto, ¿no? Que se constate, que esta persona, el sujeto activo, sea pues un funcionario o servidor público para que comete. Como hoy por hoy entendemos, pues, y esto ha sido avanzado, ¿no? Que son delitos de función. Pero recordemos que en el sistema no clásico no necesitábamos, no necesitábamos ello, simplemente basta que se cumpla un elemento objetivo. Para acá sí se requiere, ¿no? Ciertos elementos, además de analizar, ¿no? O de vincular la objetividad de ese elemento, ¿no? O sea, los elementos objetivos, sino acá se requiere de algunos elementos más, ¿correcto? Por tanto, en acá ha sido un claro avance con respecto a la escuela clásica, y aquí sí se hablaba pues de un sistema clásico, pero es causalista valorativo. Correcto. Muy bien. Siguiendo justamente y hablando en este punto ya de la tipicidad, ¿no? Los trabajos en esta escuela de Fischer, digamos, Heger, Mayer y Metzger, ¿no? Que fueron, pues, profesores de gran relevancia, pusieron de manifiesto que ciertos tipos penales requieren de elementos anímicos o subjetivos específicos para la conformación. ¿M? Por ejemplo, el formar parte de una banda conformada por tres o más personas, solo puede considerarse como asociación delictuosa, ¿no? O asociación ilícita, cuando se tiene propósito de delinquir de igual forma. ¿Mm? Ahora bien, en el caso de robo también es indispensable el ánimo de apoderamiento, y en el fraude, ¿no? También se necesita el de lucro. Esto dio lugar a la inclusión justamente de los elementos subjetivos distintos del dolo en el tipo. Así, la tipicidad se conformaba por el tipo objetivo, dentro del cual encontramos los elementos objetivos y los elementos normativos, jurídico-culturales, y por otra parte se sumaban los elementos subjetivos específicos, ¿no? Ánimo, fines o intenciones requeridos, pues, justamente por ciertos tipos penales. No obstante, la concepción del tipo en este sistema también fue criticado, ¿no? Como cada escuela tenían, pues, personas que estaban a favor y personas que estaban en contra, claramente, pues, dependiendo a qué escuela pertenecían y cuál era la forma de materializar un sistema según, ¿no? Justamente sus investigaciones. Y eso es lo rico que daba justamente Alemania. Alemania ha sido mucho con respecto a ello, ¿no? Bien, decía que, no obstante, ¿no? La concepción del tipo, ¿no? Ha sido también en este tiempo criticado. Pues bien, en aquí, los juicios objetivos valorativos, ¿no? Tampoco fueron suficientes para identificar los supuestos de tentativa punible, en los cuales, por ejemplo, la conducta de disparar sin dar en el blanco es adecuada tanto para lesionar como para matar. Problema que solo se puede solucionar atendiendo a la finalidad, ¿no? En este caso, del autor. ¿M? O dolo, lo cual se analizaba justamente hasta la culpabilidad, y ello volvía a suponer problemas sistemáticos de análisis porque tendríamos que llegar hasta la culpabilidad, que es la tercera categoría dentro de la teoría del delito, para determinar la finalidad del autor y saber exactamente si la conducta y el juicio de tipicidad habían sido correctos. Así, por ejemplo, si el sujeto disparó o lesionó el brazo izquierdo de la víctima,
se puede considerar que estamos ante un supuesto de lesiones consumadas. Pero si al llegar a la culpabilidad, ¿no? Es otra categoría dogmática, se determina que el sujeto quería matar y no solo lesionar, tendríamos que regresar al tipo para reclasificar lo que ya habíamos calificado como lesiones consumadas, ¿no? Y cambiar el título de imputación por el de homicidio en grado de tentativa, cuya sanción evidentemente es mayor. ¿M? En el mismo sentido, si alguien, ¿no? regala a su competidor comercial, por ejemplo, un billete de avión, ¿no? para viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, y si el pasajero muere al estrellarse en el avión con una, digamos, con un edificio, ¿no? Regalar un boleto de avión no se puede considerar como una conducta adecuada de matar, pero esa afirmación cambiaría si se demostraría que el sujeto conocía previamente del atentado. Es decir, ya tenía el conocimiento, ¿no? y voluntad, o por lo menos tener conocimiento de ver que va a haber un atentado por allá. Y ello solo se puede establecer atendiendo que los conocimientos especiales del autor y su dolo, ¿no? Lo cual, ¿no? se realizaba hasta la culpabilidad. Lo anterior implica problemas sistemáticos, ya que se obvia el análisis de la conducta, la tipicidad y la antijuricidad, y si llega hasta la culpabilidad para determinar que el hecho es relevante para el derecho penal también, ¿no? En aquella época, ¿no? Por ejemplo, Gratsu Dona manifestó que la culpabilidad como categoría de valor no podía incluir elementos sociológicos como el dolo, pues dichos elementos se pueden dar o no, y por tanto, ¿no? su análisis se debe realizar en un momento anterior e independiente de la culpabilidad, en la cual solo se determinará si esos nexos son o no reprochables. Ello dio origen a la necesidad, ¿no? de reubicar al dolo, lo cual consiguió sustentar el sistema final de acción del cual nos ocuparemos más adelante, o dónde está construido el dolo, correcto. Pues bien, claramente, este es también un avance en este sistema neoclásico con respecto a al primer sistema clásico, ¿no? Y el neoclásico, pues, da más luces con respecto a lo primero. Siguiente poesía, por favor. Ya llegando ya al sistema, digámoslo así, finalista, ¿no? Que es un sistema eh, digámoslo así, ya un poco más integrado, ya de la época de los 70 80 se podría decir por ese tiempo donde llegaron varios profesores a Alemania, ¿no? Y ha habido un gran argentio, un gran maestro en la escuela de Bonn, que es Hans Belzel, al que yo me refería al inicio, y uno de sus grandes discípulos, el profesor Nodier Agudelo Betancourt, Juan Busto Ramírez, Schifrin, y entre otros, muy reconocidos hoy por hoy, pero ya pues y estos son profesores que ya están pues fallecidos ya hace muchos años, pero que han recogido mucho y un tiempo cuando llegaron de Alemania, todo en Latinoamérica era escuela finalista, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, revisan el Código Penal paraguayo, tiene mucho, mucho casi del sistema finalista. Y es que yo tenía un amigo, era el profesor David Palbuena, él es español, se fue a vivir a Paraguay, y uno de los congresos justamente de derecho penal que se hizo en aquellos tiempos, y él comentaba que el sistema, ¿no? El sistema que recoge el Código Penal paraguayo está casi todo adscrito al sistema finalista. Y es que uno de sus grandes argentios que ha ido digamos, a materializar el Código Penal como parte de su proyecto ha sido pues un profesor también alemán pero que dio origen a que todo el Código Penal prácticamente sea pues de tendencia finalista, ¿no? Bien, en este sistema finalista, ¿no? En el sistema finalista, mejor dicho, la tipicidad, ojo aquí, se integraba como un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Es decir, en esta escuela o en este sistema finalista ya se hablaba o se integraba ya el tema de la tipicidad, lo que nosotros conocemos ahora, ¿no? El analizar el elemento objetivo y el elemento subjetivo. ¿No? Y el tipo objetivo, justamente en esta escuela, ¿no? Se señalaba que es el núcleo real material de todo delito. Delito no es únicamente voluntad mala, sino que voluntad mala que se realiza en un hecho. El fundamento real de todo el delito es la objetivación, ¿no?
o la objetividad, mejor dicho, de la conducta en un hecho externo. El hecho externo es, por ello, la base de la estructuración dogmática del delito. Por supuesto que para complementar el tipo objetivo, no solo se atendía a la conducta materializada, sino también al resultado, sea la lesión o de peligro del bien jurídico tutelado. Belzer, o profesor Hans Belzer, denominó a esto último como circunstancias del hecho del tipo objetivo, ¿no? Y es así, ¿no? Conforme a lo anterior, él señalaba que los elementos objetivos del acto son integrados ante todo por la actuación de ejecución con la lesión del correspondiente bien jurídico en tanto pertenezca este, ¿no? Última al tipo, la lesión corporal de una persona, así como los demás medios y formas de ejecución. Correcto. Es lo que señalaba este profesor. Como se puede deducir, el sistema finalista no aportó nada al tipo objetivo debido a que su mayor aportación fue la inclusión del tipo subjetivo, compuesto por el dolo o la culpa y los elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo, ¿no? Los ánimos, fines o intenciones, ¿no? Que se requiere que una persona pues contenga cuando se analice el elemento subjetivo. Es decir, en esta escuela en el elemento objetivo casi o poco nada se han, digamos, se han descubierto a la luz de las investigaciones. Sin embargo, se ha ido trabajando mucho al elemento subjetivo, sobre todo al dolo y la culpa. ¿Mm? Así, Belzer, ¿no? Señalaba justamente al dolo como una mera resolución que era penalmente irrelevante, ya que el derecho penal no puede alcanzar al puro ánimo solo en los casos en que conduzca a un hecho real o lo gobierne. Pasa a ser penalmente relevante, ¿no? Es lo que señala Belsen. Así también señala que el dolo penal tiene siempre dos dimensiones. No es solo la voluntad tendiente a la realización típica, sino también la voluntad capaz de la realización del tipo. Esta función final objetiva del dolo para la acción se presupone siempre en el derecho penal cuando se define el dolo como consecuencia del hecho y la resolución al hecho. Dolo, en sentido técnico penal, es sólo la voluntad de acción orientada a la realización del tipo de un delito. De esto justamente se desprende que también hay acciones no dolosas, a saber, las acciones en las cuales la voluntad de acción no está orientada a la realización del tipo de un delito, como sucede en la mayoría de las acciones de la vida cotidiana. También pertenecen a ellas las acciones culposas, en las cuales la voluntad de acción no se dirige al resultado típico realizado. De lo anteriormente expuesto, es fácil advertir entonces que en el sistema final, ¿no? En el sistema de finalismo, ¿no? De acción, siguió los lineamientos del tipo objetivo, conformado por elementos objetivos y normativos culturales y jurídicos, establecidos en el sistema neoclásico, y su aportación radicó en la inclusión del tipo subjetivo dentro del cual incluyó al dolo, la culpa y los elementos subjetivos específicos requeridos por el tipo, por lo cual podemos corroborar justamente una vez más que no existe pugna entre los sistemas clásicos, neoclásico y finalista, porque sus postulados son producto de una evolución, perdón, paulatina, una evolución constante para crear un mejor sistema de análisis para determinar si un hecho es o no constitutivo de delito. Es innegable entonces el avance del sistema finalista, porque tampoco estuvo exento de críticas. Así, en el año de 1953, Mayofer criticó el concepto de acción dolosa y culposa expuestos por Hans Belzer, por considerar que con ello adelanta la valoración de características subjetivas específicamente psicológicas, las cuales son propias de un análisis en el nivel de culpabilidad y no en uno del tipo, pues ello supone requebrajar la sistemática que deben tener los elementos del delito y rompe la neutralidad del concepto de acción, el cual como presupuesto debe estar libre de características pertenecientes a otros elementos del delito. La crítica anterior
digámoslo así, no fue tan lasciva como la de la ausencia de finalidad de la culpa, pues en dicha forma de comisión el sujeto desarrolla su actividad con la finalidad de obtener un resultado distinto al producido. Por ejemplo, quien conduce a toda velocidad su coche porque quiere llegar rápido a su cita o a su trabajo, ¿no? Y atropella a, a una persona, ¿no? Un transeúnte. Esto contravenía los postulados de Belse, al sostener que no era simple causalidad lo que hacía relevante la conducta para el derecho penal, porque si así fueran, serían relevantes otros fenómenos de la naturaleza o movimientos de animales no racionales, siendo la finalidad que guía la conducta humana el factor de la diferencia y de la exclusión de los demás factores causales. Es claro que en los delitos culposos la finalidad no guía el proceso causal que desemboca en el resultado lesivo del bien, y pese a ello la conducta sigue siendo relevante para el derecho penal. Lo anterior es todavía más evidente en los supuestos de culpa inconsciente, en los cuales el sujeto ni siquiera ha previsto que su conducta pudiera llegar o provocar un resultado atípico. Y por tanto, se confirma la pregunta, ¿hasta qué punto la culpa inconsciente es acción final? Por ello, en 1944, Enrich presentó una aguda crítica a la teoría final de acción, al poner de manifiesto no solo sus dificultades para sustentar un concepto final frente a los delitos culposos, sino también para esclarecer las fronteras entre la culpa y el dolo eventual. ¿Mm? Y este profesor pues criticaba justamente esta circunstancia. Pero para tratar digamos, de resolver los problemas de la omisión y de la culpa, Belzel, ¿no? Hans Belzel, cambió su planteamiento inicial por la llamada acción potencial y posteriormente se refirió a la acción cibernética. Pero tanto sus intentos como el de sus seguidores fracasaron debido a que con dichas concepciones tenían que renunciar a la finalidad de la conducta como eje de apoyo de sus construcciones. Y con ello perdía unidad conceptual la conducta como categoría del delito y a su vez provocaba problemas en los demás escalones o elementos de este. En efecto, la concepción final de acción tuvo repercusiones en el tipo y en la culpabilidad, debido a que la conducta final obligaba a incluir al dolo y a la culpa en el tipo, y por ello el fundamento de la culpabilidad quedó como puramente normativo. Por ende, el cambio de la concepción final de acción por un concepto de acción potencial y cibernética ya no justificaba la necesaria inclusión del dolo en el tipo, ni el fundamento puramente normativo de la culpabilidad. También en estos supuestos, ¿no?, de error se encontraron dificultades al aplicar el sistema finalista. Engich consideró que la teoría finalista llevaba a concebir la teoría del error como una sola. Es decir, ya no habría distinción entre el error de hecho, que es el error de tipo, y el error del derecho, error de prohibición. Ambas clases de errores deberían ser analizadas en la acción y por tanto su ubicación correspondería única y exclusivamente al tipo, y en ningún caso a la culpabilidad, que es donde tradicionalmente se resolvían justamente los problemas de error de derecho, cuya denominación cambiaría más tarde por el de error de prohibición. Correcto. Muy bien. Y estos problemas de error justamente también se proyectaron en los delitos especiales, pues si el sujeto activo, por ejemplo, el funcionario, era inducido por el extraneus y realizaba la conducta descrita en uno de los tipos de servidores públicos encontrándose bajo un error de tipo, ello excluiría la tipicidad de de la conducta, ¿no?, del funcionario y dado el principio de accesoriedad de la participación, también excluiría la tipicidad de la conducta al extraños, ¿no? Que era solución distinta, ¿no?, que se ofrecería aplicando el sistema neoclásico, ya que al analizar el dolo en la culpabilidad, el error del funcionario solo excluiría de la culpabilidad, con lo cual sí se podría sustentar la participación del extraños en una conducta típica y antijurídica, pues la culpabilidad es un juicio exclusivo sobre el autor, ¿no? Pues bien,
Este es un poco de la evolución también del sistema finalista, ¿no? De Hans Belzer, y recordemos que en esta escuela, claro, esta escuela muy grande, que trajeron justamente ya hace muchos años el profesor Nodirero Betancourt y entre otros, analizan más y se van más al elemento subjetivo, a analizar el dolo y la culpa, ¿no? Y hemos podido ver hasta este punto cómo ha sido formando esta evolución de los análisis de tipicidad, antijusticia y culpabilidad, y en cada tiempo donde ha estado, digámoslo así, o donde se ha discutido cada categoría dogmática. Vamos ahora a hablar con respecto al funcionalismo. ¿Y qué es el funcionalismo, no? El funcionalismo, ¿no? Siguiente diapositiva. El funcionalismo, ¿no? Em, tiene representantes muy grandes, hoy por hoy muy conocidos y todavía vivos. Por un lado tenemos el profesor Klaus Roxin, ¿no? De la Universidad de Múnich, donde estudiaron varios profesores peruanos. Y por otro lado también en la misma universidad, digamos, en la Universidad, perdón, de Bonn, Gunther Jacobs, eh, que han sido pues formadores de maravillosos penalistas, no solo en el Perú, sino también en toda Latinoamérica. Y en el funcionalismo, ellos parten justamente de varios problemas de argumentación, tanto del causalismo, tanto también como del finalismo, y proponen una elaboración pragmática justamente de la teoría del delito ante la necesidad doctrinaria de fundamentar mediante explicaciones lógicas y coherentes el fenómeno delictivo, ¿correcto? En esta escuela, ¿no? Se reconocen los elementos del delito como propuestos por el finalismo, ¿no? De Belzel, pero los orienta en un sentido político criminal y apuesta por la punibilidad como presupuesto orientado a perseguir los fines de la pena en el derecho penal. Por tanto, se establecen objetivos, ¿no? En el deber de resolver los problemas del sistema social, ¿no? Por ello, el legislador penal, ¿no? Ha ido regulando hoy por hoy esta escuela funcional y lo ha tomado en cuenta tanto en el Código Penal también como en la jurisprudencia, ¿no? Y es que el funcionalismo hoy por hoy es más vigente que nunca en el Perú. ¿M? Y esto ha ayudado justamente a que la jurisprudencia y también lo traído por grandes profesores se haya ido por resolviendo justamente varios casos que a menudo se dan en los tribunales, ¿no? De todo el Perú. Muy bien, vamos a partir primero a hablar, siguiente diapositiva por favor, acerca del funcionalismo teleológico racional de Roxin. Y esto es muy innovador eh, porque fue un artículo que Klaus Roxin, ¿no? Presenta el 13 de mayo de 1970 en la ciudad de Berlín, ¿no? Esa ha sido una ponencia que se publicó, ¿no? Bajo el título Política Criminal y Sistema del Derecho Penal. Y en ese trabajo, Roxin garantiza la construcción de un sistema penal abierto, teológico racional, en el que las estructuras jurídicas del delito dejen de regirse por el positivismo jurídico, permitiendo vincular al derecho penal los requerimientos imprescindibles de la política criminal. Entre las peculiaridades del funcionalismo teológico racional encontramos la inclinación, ¿no? De la política criminal a los fines del derecho penal, la inserción del dolo en el tipo, aunque no precisamente por razones ontológicas como el finalismo, ¿no? Sino debido al principio de determinabilidad del Estado de Derecho, admitiéndose a su vez la doble posición del dolo. ¿Mm? La tipicidad queda directamente aquí relacionada con el principio de la legalidad, ¿no? Ese famoso aforismo latino, nullum crimen, nulla poena sine lege, ¿no? La antijuricidad aquí se concibe como la solución social de conflictos, pues esta es la función que corresponde a las causas de justificación. La argumentación del injusto penal se alcanza mediante el disvalor de la acción y el disvalor del resultado. Y aquí la culpabilidad, por su parte, es incomprensible sin los fines preventivos del derecho penal y entre otras cosas, ¿no? Que caracterizaban también al funcionalismo teológico racional, que entonces quiere decir que el dominio del hecho es el único criterio aprobado para decidir en los casos de autoría
y la participación. Entonces se logra una, digamos, renormativización de la acción y la omisión, de manera que lo que la verdad trasciende entre la actividad y la inactividad de una conducta es, sin duda, el quebrantamiento del deber y no precisamente el hacer u omitir de la acción. En fin, la nueva fundamentación del método de Claude-Roxin tiene que ser analizada, ¿no?, con mucho cuidado. Y es que en la actualidad, ¿no?, esta doctrina goza de una unanimidad científica y una unanimidad científica aceptada por muchas legislaciones y por varios profesores que justamente han ido a estudiar a Alemania, sobre todo a Múnich, ¿no? Con el profesor Raúl Pariano Arana, y entre otros, ¿no? Peruanos que han estado por allá. Entonces, se puede señalar que Roxin plantea un problema metodológico de los sistemas penales antes vistos mediante una tesis, ¿no?, dogmática cerrada al procedimiento resolutivo de conflictos que requiere la construcción de un sistema penal previo. Y dígase en ese sentido que la resolución del conflicto va del sistema al problema, mediante el seguimiento estricto de los principios que como axiomas o postulados rigen el sistema. Por otra parte, digamos que existe una dogmática abierta cuando el desarrollo resolutivo de conflictos va al problema, al sistema. Entonces, se reconoce a la primera forma de proceder del sistema de problema como sistema o pensamiento sistemático y la segunda forma de resolver los conflictos del problema al sistema reconocida como tópica o pensamiento problemático. Ahora bien, el problema metodológico consiste entonces en saber cómo se debe pensar en la dogmática del sistema problema o del problema al sistema. Desde luego que aquí Claude Roxin no fue el primero en percibir el problema metodológico que hemos planteado, ¿no? O que él se planteó en ese momento y que embarga a la ciencia penal desde su nacimiento. Ya otros estudiosos del derecho penal se habían preocupado por buscar un resultado dialéctico entre el pensar sistemático y en el pensar problemático del derecho en general. Así, ya se vislumbraba un desarrollo dialéctico entre la tópica digamos, sistemática que debía conducir al concepto concreto general que hablaba también Hegel, y que el desarrollo dialéctico se apartaría del tradicional concepto abstracto general para poder concluir que, por ejemplo, otro profesor que según Württemberg, cada concepto, las categorías del sistema debiera, ¿no?, tener una relación amplia con el ser y considerado desde el todo. Es decir, desde este sistema desde un sistema deben dar soluciones concretas a un caso en concreto. Ciertamente la cuestión es saber qué grado de amplitud debe revestir cada categoría penal y cómo esta categoría penal debe dar soluciones a la práctica en función. Y es que Roxin, queda claro que Roxin, ¿no?, ha realizado mucho de esto, ha dado soluciones mucho al practicismo que actualmente pues estamos nosotros gozando hoy por hoy y de los casos en concretos y de cómo deben de resolverse, al que también nos vamos a referir luego a Gunther Jacobs. Y es que ellos han planteado, o sobre todo Claude Roxin, ¿no?, ha abierto un camino para una nueva visión del derecho penal, aportando o introduciendo elementos al sistema penal, ¿no? En primer término, ¿no?, la teoría de la imputación al tipo objetivo, al afirmar, ¿no?, que esto debe darse, digámoslo así, de manera puntual para responder justamente el elemento objetivo y que debe entenderse como también como imputación, ¿no? Mientras que el tipo objetivo, ¿no?, para el sistema, en este punto, lo que decía Roxin, clásico, agotaba el contenido del tipo, ya que los proyectos neoclásicos le añadieron solo los elementos subjetivos del tipo y el finalismo le añadió el dolo para las tres, ¿no?, sistemáticas en los delitos de resultado quedaban reducido en lo esencial a la mera causalidad. En cambio, el punto de partida teleológico que ha hecho depender la imputación de un resultado del tipo objetivo de la realización de un peligro no permitido dentro del fin de protección de la norma, ha sido, digamos, ha ido sustituyendo con ello por primera vez la categoría científico-natural o la lógica de la causalidad por un conjunto de reglas orientado a las valoraciones
jurídicas. La segunda aportación que da también justamente Roxin es a nivel de culpabilidad, que sustituye por la categoría de la responsabilidad, toda vez que la culpabilidad como condición ineludible de toda pena, se le debe de añadir siempre la necesidad preventiva especial o general de la sanción, ¿no? Pues para nosotros, ¿no? Para la concepción que nosotros manejamos o que mi persona maneja, Clark Roxin en este punto es el máximo exponente, se podría decir, del derecho penal moderno por sus aportaciones a la ciencia jurídica penal actual. En este punto hemos desarrollado casi más o menos rápidamente lo que Roxin ha querido, ¿no? Dar ese aporte jurídico penal a la teoría del delito sobre todo y cómo él ha visto, ¿no? O de qué caminos ha dado para construir un nivel dogmático a lo que él apunta. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco del funcionalismo sistémico normativo del profesor Gunther Jacobs, ¿no? De la Universidad de Bonn. Gunther Jacobs, ¿no? Se ubica también dentro de la corriente del funcionalismo sociológico, ¿no? Recordemos que Gunther Jacobs, parte de sus trabajos, ¿no? Parte de Niklas Luhmann, ¿no? Del socialismo jurídico, y que a raíz de ese socialismo jurídico ha recogido varias concepciones que él resulta ser necesario para la dogmática penal. Y es que utiliza justamente ese desarrollo instrumental conceptual de la teoría de los sistemas sociales, que hablaba hace un momento, de Niklas Luhmann. Este autor define las categorías del delito en atención a la contribución que éstas prestan al orden manteniendo la respectiva estructura social. Para el profesor Gunther Jacobs, la concepción de la norma penal, presupuesto de toda teoría del delito, no tiene ya un significado lógico valorativo, no primario, sino que ésta viene contemplada como un hecho social más. Y así, cada uno de los elementos de la teoría jurídica del delito harán referencia funcional a dicha norma, de manera tal que los distintos componentes fundamentales serían o serán interpretados según sea el momento de menoscabo de la función de la regla jurídica. La norma jurídica, por tanto, ¿no? Aquí lo que establece el profesor Joke Jacobs, refleja el criterio rector del ordenamiento social que establece, ¿no? ¿Cómo se llama? Y trata los distintos roles a favor del funcionalismo del sistema social. Es así como el profesor Jacobs afirma que la conducta criminal presupone una forma de interpretación del mundo. Eso, si esa forma de conformación del mundo es imputada a través del prisma jurídico penal a la gente, en tanto que se exteriorice una expresión de ruptura en el orden vigente. Así se dirá, ¿no? Que si alguien destruye sin ningún fundamento una cosa ajena, exterioriza no solamente su expresión de sentido en los términos, ¿no? Sino que la acción, ¿no? de destrucción a la de custodia, sino también, ¿no? Se ve aquí otro elemento que el profesor Jacobs también ha señalado, ¿no? Y tiene que ver justamente que él ve también en este punto ninguna norma en el sentido de que lo prohíbe el comportamiento destructivo. Esto ya es una afirmación, ¿no? En relación jurídico-penal. De ahí que la expresión de sentido jurídico penal, ¿no? Toma relevancia importante de una acción antijurídica. Y esta pues no se encuentra ya en la puesta en conocimiento por parte del autor de su particular forma de interpretación del mundo, sino en la imparable toma de posición de la vigencia de la norma. La tesis, por tanto, ¿no? más importante del profesor Gunther Jacobs es en el sentido de que en el derecho penal ya no persigue la mera protección de bienes jurídicos, sino que se centra su atención en el mantenimiento de la vigencia de la norma, pues el fin de la pena es el mantenimiento en la confianza en el derecho. Por otro lado, para el profesor Gunther Jacobs, ¿no? La configuración, ¿no? de una sociedad comienza con la vigencia de la norma, porque las normas rigen cuando le dan a la sociedad su configuración real y a las personas deben estar dispuestas a acatar la norma, pero el conocimiento de la norma a su vez exige en el conocimiento de la realidad social
aunque no se esté de acuerdo con ella. Entre las repercusiones, ¿no?, principales del funcionalismo sistémico normativo de Jacobs, contamos las siguientes. En primer término, se orienta la culpabilidad a los fines de la prevención, como ya habíamos anticipado este tema, más concretamente a los fines de la pena. También se proclama la completa remisión de la culpabilidad, ¿no?, a la de prevención en general positiva, entendiendo por tal el fin mismo de la pena. El núcleo del delito, por tanto, aquí, ¿no?, no es la lesión de bienes jurídicos, sino de la norma. Por otro lado, la acción es un concepto sociológico más que psicológico. De ahí que esta acción sociológica representa hoy por hoy lo que encontramos en varios casos, ¿no? Hoy resueltos por la Corte Suprema, ¿no? Y también dadas como jurisprudencia para la aplicación en concreto de ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de regreso, ¿no?, el principio de confianza, entre otros, porque ya ese concepto de acción ya no lo ven como algo psicológico como pasa en otras escuelas, sino lo ven como un concepto sociológico, ¿no? Aquella persona que cumple un rol, socialmente, digamos, admitido en la sociedad, no responde penalmente. Incluso hay varias jurisprudencias con respecto a ello. Por otro lado, la pena es vista de modo hegeliano, como el modo de honrar y reconocer a los delincuentes que en verdad son personas. Asimismo, ¿no?, la pena tiene una función de estabilizar, o de estabilizar, mejor dicho, el endeudamiento de una expectativa normativa. La norma, ¿no?, más que ser un imperativo, es un método símbolo para la expectativa de la vigencia de la norma, ¿no? La relación entre el delito y la pena sigue una lógica de comunicación entre la pregunta y respuesta. Por tanto, como se ha podido ver hasta este punto, Jacobs ha ido desarrollando varios conceptos y categorías dentro de la teoría del delito. ¿Mm? Jacobs, por ello, ha recibido, ¿no?, inmemorables críticas, ¿no?, también por otros investigadores también en Alemania, y no solo en Alemania, sino también discípulos, ¿no?, de otros profesores como Claude Roxin, ¿no? Como por ejemplo el representante, ¿no?, de la criminología crítica, el italiano Alessandro Barata, que significa una de las voces más autorizadas en la crítica a Jacobs, pues él hace ver, ¿no?, hace ver varios puntos en los cuales este profesor, ¿no?, que es un tecnócrata y es un conservador reaccionario de Italia. Justamente, los puntos más serios de la crítica que da este profesor, ¿no?, Barata, consisten en reprochar al profesor alemán, ¿no?, haber equiparado en importancia de la pena con el derecho, ¿no? O sea, es decir, la parte con el todo, al no atacar el origen del delito, sino solo afrontarlo como realidad manifiesta a través de la pena, que reacciona ante un sujeto cuya conducta y situación son adecuadas al tipo, importando muy poco el cognoscitivo del hecho, el que la prevención especial quede como un hecho aislado de la pena, lo que hace ver a esta únicamente como un símbolo estabilizador de la norma, porque si la pena no es más que una respuesta simbólico contrafáctica con un significado estabilizador, entonces, y por tanto, la función originaria de la norma, ¿no?, queda, digamos, relegada, el haber pasado de una confianza personal a una confianza institucional o funcional que refleja que el individuo ya no es un centro y el fin de la sociedad y el derecho, logrando con ello una auténtica, digamos, despersonalización del individuo y del derecho, ¿no? Y eso es una de las principales críticas que le hace el profesor Barata a profesor Gunther Jacobs. Sin embargo, nuestra toma de postura hasta este punto consideramos, dentro de toda la esquematización, ¿no?, de la, digamos, de la teoría del tipo que hemos trabajado y también un poco de la teoría del delito y diferentes escuelas que hemos hablado hasta el momento, considero que ha habido una clara evolución desde el sistema clásico, neoclásico, que parte ¿no?, que son del causalismo, que llegan al finalismo de Belser, que llegamos pues a este punto al funcionalismo de Roxin y al funcionalismo de Jacobs. Claramente se ve que hasta este punto hemos llegado a, a analizar y sobre todo a atrevernos a decir
que ha dado muchos aportes, la concepción de Roxin, que también no consideramos muchos aportes significativos para la doctrina de jurisprudencia penal peruana, los aportes de Gunther Jacobs y sobre todo el mayor aporte que considero que es súper importantísimo en este tiempo, más allá de hablar del derecho penal enemigo, ¿no? Es esa postura sociológica y no psicológica. Y a partir justamente de ese socialismo de Niklas Luhmann que recoge el profesor Jacobs, ¿no? Nace justamente el tema de analizar, ¿no? Entre la acción y la tipicidad, ¿no? Se podría decir la provisión de regreso del principio de confianza, entre otras instituciones que parten de la imputación objetiva. Y que esto ha ayudado a resolver muchos casos, ¿no? Sobre todo el caso caso de drogas, ¿no? O como diría el profesor Miguel Polay Nors, también discípulo del profesor Jacobs, ¿no? Parten de los ejemplos, ¿no? Si es que un mesero está en un restaurante, ¿no? Sirve, solamente lleva los platos en un restaurante, pero que él no prepara la comida, pero uno de esos, ¿no? Recibe el plato, lo lleva al comensal y el comensal muere por envenenamiento. La respuesta, siguiendo otras escuelas y llegando ya al funcionalismo sociológico sobre todo, ¿qué podemos admitir ahí? ¿Respondería penalmente este mesero que solo lleva la comida? La respuesta es que pues él realizado una conducta neutral, ¿no? La provisión de regreso, se puede decir, porque tiene un rol estereotipado en la sociedad, que ¿cuál es? Es solamente ser mesero y el que sí debería de pronto responder es pues aquella persona que ha cocinado, ¿no? Es uno de los casos que siempre pone él, o como el caso de drogas que yo he tenido, por ejemplo, y esto me ha ayudado mucho, pues que mi toma de postura, ¿no? Es que tenía un caso de drogas en las cuales un mototaxista, acá por Puno y Juliaca, los taxis son mototaxistas, esos mototoritos que nosotros señalamos. Un día este señor en la madrugada recoge a dos señoras. Las señoras por este lado tienen polleras, se visten al estilo boliviano, ¿no? Y es que al recogerlas, es intervenido más adelante cerca del terminal donde iba a trasladarlas por la policía, ¿no? Por la policía Grupo Terna. Y a las señoras, al intervenir, justamente encuentran a cada señora abajo de su pollera, cada una a 2 kilos de pasta básica de cocaína, por total 4 kilos que llevaban más señoras. El señor también ha sido detenido, el mototaxista, los lleva y todo ello. Y la respuesta que yo ofrezco, ya a nivel de una excepción y procedencia de acción, es que ese rol que mi patrocinado pues ha realizado en este punto, el cual era solamente chofer, ¿no? No podría responder penalmente por la circunstancia que las señoras estaban llevando en sus polleras, porque en aquí claramente existe una conducta neutral, el cual es el chofer. Y el ser chofer no puede responder penalmente, pues, por un delito en las cuales las señoras están adscritas. Y así, tantos ejemplos que yo he tenido, como casos en particulares. Y finalmente, ya para ir terminando, tenía otro caso también de ventas, digamos, de licores no adulterados, esto es en Puno. Y es que en ahí también se le imputaba tanto al de seguridad y al mozo, ¿no? Haber cometido este delito, ¿no? Sin embargo, también apliqué imputación objetiva y aquí tanto el de seguridad y tanto los mozos no ponen a responder realmente porque ellos directamente cumplen un rol. Simplemente el otro es ser seguridad en la puerta y el otro es simplemente ser mozo, ¿no? Llevar lo que en la barra sirve. Lo que de pronto han tenido conocimiento de que los licores eran adulterados es el mismo dueño y hasta la persona encargada, ¿no? La gerencia de comprar justamente los tragos, o mejor dicho, los licores, se podría decir. Y eso también lo he ido planteando de la misma forma, como una excepción de proceso de acción en Puno, y me dio la reacción. Y claramente este funcionalismo, ¿no? Digamos, sociológico, ¿no? Digamos, que da justamente el profesor Jacobs dentro de sus pronunciamientos, han dado mucho aporte al derecho penal para resolver este tipo de casos, ¿no? Muy bien, creo que estoy en el límite en la hora. Muchas gracias pues, por estar hoy día presente. Hemos hablado un poco de bastantes cosas, así es que espero que hayamos sido un poco ustedes saben, hablar de dogmática penal es muy rico en sus argumentos. Dogmática es dogmática, es filosofía del derecho penal puro. Y bueno, pero esto ayuda a nosotros a poder también defendernos bien en las audiencias para poder contribuir mucho justamente a los casos que tenemos y aplicar el derecho penal que hoy por hoy tantos jueces y fiscales no lo conocen. Hablar dogmática es hablar pues de la escuela sanmarquina en la ciencia pura de los debates que siempre se dan allá. Así es que muchas gracias a todos.
Gracias Nilton, gracias Alexa Academy. Espero que haya sido de mucho aporte esta parte, ¿no? de este curso tan importante que refresca justamente el derecho penal. Tan rica y tan bonita de esta filosofía del derecho penal que siempre se da en grandes debates en San Marcos y en lo que era la CONADEP, que siempre pues me recuerda a estos debates maravillosos del derecho penal que hoy por hoy pues ya no tenemos la CONADEP. Espero que pronto nuevamente nuevas, digámoslo así, nuevas generaciones puedan hacer lo que nosotros siempre hacíamos a nivel nacional en las CONADEPs. Así que muchas gracias con todos.